ya la situación de la crisis donde estamos actualmente, donde ya hay un cese al fuego que se logra generar, justamente el presidente Morsi de Egipto, de la hermandad musulmana, logra gestionar esto desde dos perspectivas. Uno, era de los pocos que podía mandar a llamar a Hamás a la mesa y decirle, organicémonos. Ningún otro poder dentro de la región tenía la capacidad de hacer este llamado. Del lado de Israel, también uno de los partidos más extremistas, el Likud, con además Lieberman, de ministro de Relaciones Exteriores, más extremista aún que el Likud, en la posición de poder aceptar un cese al fuego, que si hubiera estado Kadima o incluso los laboristas en el poder, difícilmente les es aceptable hacer ese tipo de negociación a 2 meses de la elección del primer ministro de Israel. Ese es el contexto en este momento. Es que eso también marca un poco toda esta situación, porque vamos, vienen las elecciones y como ese tema es sin lugar a dudas el centro del político electoral, definitivamente aquí tenía que tenerse mucho cuidado en cómo se iba a armar precisamente esa cuestión de la mesa. Y yo también diría que otra cuestión que se está surgiendo, vamos, uno ve como, por ejemplo, mi perspectiva, no ve tan metido a Estados Unidos en esto precisamente cuando siempre lo está. Que terminó apareciendo Hillary Clinton en última instancia, como decir, bueno, yo también vine y salgo en la foto, porque realmente la gestión la hizo Egipto. Estados Unidos hizo muy poco en esta gestión. Es que la política de Estados Unidos ha sido dejar que las potencias regionales, dígase Egipto y Turquía, tomaran el rol de mediadores del conflicto, y lo hicieron. Entonces, al final de cuentas, evidencia también ese vacío de gendarmería, si lo queremos llamar de alguna forma, que Estados Unidos ha ejercido sobre el Medio Oriente desde la presidencia de Obama. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe llegaron incluso a Gaza en medio de los bombardeos, y sin embargo no les hicieron mucho caso. Fue hasta que Morsi, de parte de Egipto, hizo el llamado. Pero esto favorece la geopolítica de la región. A Israel le dejan claras ciertas cosas en dónde están parados los demás. Y vemos a un Morsi de la hermandad musulmana, a pesar de que le asusta a veces a Philip cuando salen y demás, pero hay una cuestión. La negociación la hizo bajo los términos que a Israel le gustan. Nuevamente, señores, ustedes tienen que poner orden. Ahora, una cosa que decías, Quique, que sí es muy cierta y que es una realidad que también tenemos que aceptar. Los que hacen cambios y los que generan estabilidad en este conflicto son brazos de hierro. No hay otro líder ahorita, por más que a uno no le parezca, y además hay que dejar la ideología a un lado, hay que dejar el corazón por otro lado. No hay otro líder del lado de Israel que Netanyahu, que realmente, y también con el respaldo de Barak y de la gente que está ahí, que son de la extrema derecha. Del lado de Palestina, el líder reconocido, Mahmoud Abbas, puede ser reconocido para todo el mundo, pero él no puede poner orden en Gaza. Él no puede poner occidental, sí. Jamás, sí, pero Gaza siempre va a ser el bastión de lucha. Correcto. Y los únicos que pueden poner orden ahí es Hamas. Y con los únicos con los que Israel realmente pueden confiar en que cualquier negociación puede mantenerse en un momento dado es con Hamas. Que fue como cuando Begin y Arafat negociaron. No podía negociar Begin con nadie más que no fuera Arafat. Y no podía negociar Arafat con nadie más que no fuera Begin en ese momento, que era la representación de la extrema, casi más sionista que había dentro de Israel. En ese contexto estamos ahora. ¿Es sostenible esta siguiente etapa o vamos a ver pasar, así como pasó Mahmoud Abbas al pasado, así como pasó Arafat al pasado en su liderazgo, porque ya se le consideraba demasiado moderado por los extremistas? Estamos en esa etapa donde ya podemos encontrar esa luz al final del túnel para que haya paz y se genere el Estado palestino, que debiera generarse el Estado palestino, pero dándole la certeza al Estado de Israel de que no va a ser atacado constantemente. Es complicado, realmente pero estamos en ese punto, estamos más cerca hoy. Bueno, se lleva una experiencia. Yo creo que de alguna otra manera la historia ha ayudado y todos estos procesos, ¿verdad? Pero vamos, sería muy ideológico, por lo menos muy idealista, perdón, de mi parte decir que sí, ¿verdad? Estamos a la luz y a veces hay otros hechos que ocurren de repente, pues un muerto, una familia, una cuestión rompe todo, ¿verdad? Es una crisis bastante complicada que de repente hierve por cualquier motivo y de alguna otra manera, o el proceso electoral no queda alguien moderado, sino alguien extremista y entonces también de alguna otra manera se complica. Israel logró deshacerse de Al-Jabari, el líder militar de Hamas, pero obviamente a él lo tiene que lo va a reemplazar alguien rápidamente. Pero curiosamente, hace 4 años en la operación Plomo Fundido, el cese al fuego surge porque Ahmed Jabari viene y dice es
Este es la persona, el líder militar, que puede poner orden con los militantes y que después, conforme los años vamos viendo, constantemente los cohetes van aumentando en número de Gaza hacia los pequeños pueblos israelíes. Dicen, este ya es un doble agente, ¿no? Entonces, la cuestión es definitivamente quién va a surgir ahora, pero Hamás también está enfrentando a nuevos grupos militantes, aún más fundamentalistas que ellos, con una visión siempre terrorista. Porque Irán va a seguir financiando ese tipo de extremos, porque el discurso de Ahmadinejad es a los judíos hay que echarlos al mar. Pero ojo también con lo que ha pasado en Irán. Irán es el gran perdedor de todo esto. Irán en las redes sociales ha explotado, como hay una campaña publicitaria diciendo todos esos misiles son nuestros, y la gente está diciendo, vean, esto realmente aquí no nadie toca un timbre. Irán no está tocando ese timbre, y Hezbollah, que es ese brazo iraní, que es incluso más peligroso en su momento dado que Hamás, ha sido un observador. Pero ojo, en esta acción militar, Israel no solo volvió a ver a Hamás, incursionó gente hacia el área Hezbollah. Desde antes. Sí. Eso fue incluso, eso es interesante, porque hace 4 años con plomo fundido fue en estas mismas fechas, en el cambio de las elecciones en Estados Unidos. Y ahorita nuevamente, y lo mencionamos, creo que fue ahora en este programa en algún momento, que como Israel estaba en rojo después de la reelección de Obama. No, y también es que aquí al final de cuentas la relación Israel-Hamás o Israel o los grupos yihadistas que están operando ahora en Gaza depende de un proceso geopolítico más amplio, que es la relación Israel-Irán. Israel está en una situación en la que sabe que no puede dejar que Irán desarrolle capacidad nuclear, porque esa es una amenaza directa a su supervivencia. Ya desde hace varios meses se ha especulado que Israel prepara un ataque preventivo para evitar que Irán desarrolle esa capacidad nuclear. Obviamente la estrategia de Irán de azuzar a estos grupos yihadistas, de proveer armamento a Hezbollah, a Hamás, es una forma de mantener ocupado a Israel en el frente propio. Y ahí es donde creo yo que el rol que vaya a jugar un Estados Unidos va a ser clave, porque Israel por sí solo no tiene la capacidad para realizar el ataque preventivo en contra de Irán y mantener bajo control al régimen de Ahmadinejad. O sea, Israel necesita apoyo norteamericano si quiere neutralizar esa amenaza, y Estados Unidos no se ha mostrado abierto a dar ese apoyo. Yo creo que a menos de que empecemos a ver una ofensiva en el plano diplomático para obligar a Irán a circunscribir su programa nuclear a energía y no armas de destrucción masiva, yo creo que ese vacío de autoridad en el Medio Oriente contribuye a generar más tensión. Porque si Israel no se siente apoyado por Estados Unidos y sus aliados de antaño, su percepción de inseguridad se dispara. Y si la percepción de inseguridad de Israel se dispara, por ahí es que puede empezar a llevar a cabo acciones unilaterales. Y una cosa, repito, sobre Irán que tenemos que tener cuidado. Irán es un país en donde la oposición juega un papel muy fuerte. Ahmadinejad llegó al poder con fraude en las últimas elecciones. Hay una oposición muy fuerte. Y lo último que también quieren los israelíes es, si se han forzado un ataque, unifica el país, y en el largo plazo eso no les favorece. Es un proceso muy cambiante. Como decía al inicio de este segmento, es un problema de antaño con un Medio Oriente nuevo, y está cambiando. No se ha terminado de asentar. El lío ahora entre Turquía y Siria está levantando. Los líos internos de Siria siguen sin resolverse. Jordania sigue con problemas internos. Egipto está asentándose en la hermandad musulmana en el poder. Túnez está terminando de asentarse. Todavía hay muchas cosas pendientes de resolver en el sector, y aún queda el problema de Irán-Irak. Con el nuevo Irak surgiendo, cómo ese balance se va a terminar generando. Así que Israel en este momento puede descansar un poco, sabiendo que Egipto ya le pidió a Hamás, contrólense, vamos a negociar. Es inminente la creación del Estado palestino. Yo creo que no, yo creo que sí puede crearse el Estado palestino. ¿Qué consecuencias va a traer? Va a ser difícil, ¿no? Ha habido ya un movimiento, ya se han generado algunas, es decir, que luces al final del túnel, como usted decía, ¿verdad? Y de alguna otra manera me parece que inclusive Guatemala iba hacia el reconocimiento del Estado palestino en esa visión precisamente o sea, el escenario internacional ayuda a eso, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va. Estamos ante las puertas de la posibilidad de la creación del Estado palestino. Dependerá de cómo los nuevos, hasta qué punto Hamás se mueve hacia el centro.
hasta qué punto, digamos, vienen y están dispuestos, porque al principio de año están dispuestos de crear un gobierno único con Fatah, porque entienden esa posición, tienen claro una retórica, pero esa es la retórica de la región, bastante agresiva. Yo no podría dar se va a crear, sí, definitivamente, pero no me atrevería a decir se mueven esos grupos, conforme, digamos, se tomen decisiones de fuerza, ¿no? Y decisiones que van a tener que ser autoritarias, no hay otra forma de lograrlas. Los peores enemigos para el Estado palestino son los peores palestinos, los mismos palestinos, perdón, porque a principios de la década del 2000 se empezaron a generar condiciones que lo hacían más favorables. Pero la guerra civil que hay entre Hamas, Fatah, el surgimiento de nuevas facciones, imposibilita generar un gobierno unitario que le dé estabilidad a la zona palestina. Creo que la comunidad internacional, y sobre todo Israel, Estados Unidos, ven un poco con temor generar un nuevo Estado que, más que contribuir a pacificar y a estabilizar la región, se termina convirtiendo en otro foco más de conflicto. Entonces, hasta que los palestinos no se pongan de acuerdo, como dice Roberto, yo veo complicado que se dé. Gracias, Philip. Gracias, Roberto. Gracias, Hans. A ustedes también por habernos acompañado. Este jueves, como les decía, este jueves 29 de noviembre se cumplen 65 años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que promovía y recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe. Hoy estamos casi 65 años después, llegando a la misma conclusión, probablemente a las mismas alternativas, y eso es parte de lo que vamos a ver, que se termine de generar esa historia en los próximos días y semanas. Una intervención importante con una política de Estado en esa época de poder ayudar a esa descolonización que estamos viendo nuevamente en ese sector. Así que gracias por habernos acompañado. Buenos días, como siempre.